una palmadita por estar aquí, un abrazo a quien lo necesite, por animarle, Señor, cada día a seguir tus caminos. Oramos también por los que no están aquí, Señor. Tú sabes la tristeza que hay en nuestro corazón cuando falta alguno de los pequeños y no podemos verle por un domingo, 2 o más. Ayúdanos, Señor, para seguir todos como iglesia constantes en la oración, orando los unos por los otros y apoyando, Señor, en el crecimiento tanto espiritual como físico de cada uno de estos pequeños. En tus manos los ponemos, Señor, bendíceles, anímales, Señor, ámalos y que ellos sientan todo ese amor desbordado, Señor, a través de su iglesia. En Cristo Jesús, Señor, te agradecemos todo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Abramos la Biblia en Mateo 23. Cuando iniciábamos el culto, leímos este pasaje. Ténganlo ahí. Vamos a estar estudiando del 13 al 26. Mateo 23, del 13 al 26. Y antes de enfocarnos en leer y estudiar este pasaje, quiero invitarle para que podamos repetir el texto lema de este año, que está en Josué 24:14. Josué 24:14. Si ya lo sabemos de memoria, repitámoslo. Aquí está de enfrente también. Dice así: ahora pues temamos a Jehová con integridad y en verdad, y quitemos entre nosotros los dioses a los cuales sirvieron nuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvamos a Jehová. Josué 24:14. Dios quiere que le sirvamos, Dios quiere que vayamos dejando atrás todas aquellas costumbres y usos y creencias que no nos dejan avanzar o crecer, madurar, servirle aún mejor de lo que pensamos que estamos sirviéndole. Y es por eso que durante estos domingos hemos estado hablando sobre la gracia. La gracia es ese regalo que no merecemos de Dios, pero que bendito sea Él que nos da. Nos da la salvación por gracia cuando creemos únicamente que Cristo nos salva. Tenemos vida eterna cuando depositamos nuestra fe únicamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por gracia somos salvos, dice Efesios 2, 8 y 9, y no por obras para que nadie presuma. Entonces, la gracia de Dios nos cubre. Pero también es importante que entendamos que la gracia de Dios nos llama a ponernos a cuentas con Él. Ese es el mensaje del día de hoy. El mensaje de hoy se llama ¿cómo ponerme a cuentas con Dios? ¿Cómo se pone usted a cuentas con Dios? ¿De vez en cuando? ¿Todos los días? ¿Cómo se pone usted a cuentas con Dios? ¿Hace algunas cosas? Mire, en el pensamiento de algunas personas, ponerse a cuentas con Dios es decir, bueno, si hice 3, 4 cosas malas, entonces voy a hacer 3, 4 cosas buenas para equilibrar la balanza. Cristianos y no cristianos llegan a pensar así, ¿verdad? Que ponerse a cuentas con Dios es, bueno, si traté mal a alguien, soy benévolo con otro más. Si insulté a alguno, entonces puedo bendecir a otro y así voy equilibrando la balanza. Sin embargo, esto no es una idea bíblica y hoy quiero invitarle para que reconozcamos lo que la Biblia dice en cuanto a cómo ponerme a cuentas con Dios. Y vamos a comenzar leyendo 1 de Juan 1, 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9. Léalo conmigo, está aquí enfrente. Dice así: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará
y nos limpiará de toda maldad. Entonces, este es el camino que Dios ha diseñado para que usted y yo nos pongamos a cuentas con Dios. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice el versículo 8 que somos? Mentirosos. La verdad no está en nosotros. Entonces, cuando no confesamos, cuando oramos, cuando usted y yo oramos y omitimos, entre comillas, el pedirle perdón a Dios, el reconocer nuestras faltas, le estamos diciendo a Él, soy bueno, no he pecado, y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y el versículo 9 por eso nos da la solución. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, entonces Él es fiel, Él es justo, Él nos perdona y Él nos limpia. Esa es la manera como Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él. No que usted ore más o que usted se flagele la cara para que se vea, oh, qué espiritual el hermano, mira, está llorando, ¿verdad? Oh, qué compungido, oh, mira, está en ayuno, oh, no. La confesión de pecados, todo lo demás viene por añadidura, por agradecimiento a Dios. Si usted quiere orar, hágalo. Si usted quiere leer la Biblia, hágalo. Si usted quiere ayunar, hágalo. Si usted quiere dar, hágalo. Es bueno, hágalo. Pero no para impresionar a Dios o no para estar a cuentas con Dios. Para estar a cuentas con Dios, dice la Biblia, que confesemos nuestros pecados, que llamemos al pecado por su nombre. Por su nombre. Entonces, aclaremos algo. Vamos a ver lo que no es confesión. Confesión no es decirle a Dios lo que Él no sabe, porque Dios todo lo sabe. Entonces, confesión no es ir a Dios con esa mentalidad, híjole, voy a decirle a Dios lo que Él no sabe. No, confesión no es decirle a Dios lo que Él no sabe, Él todo lo sabe. Confesión tampoco es decirle a Dios, lo que, mis quejas más bien. Confesión no es quejarse. Si simplemente recito mis problemas y repito mis congojas, nada más estoy lloriqueando. O sea, si vamos con Dios y decimos, oh Dios, mira, fulano me hizo esto, ay, mira, nadie me quiere, todos me odian, ay, mira, yo soy el único, todos me han olvidado, oh Señor, mira, oh, nadie, oh, y estoy llorando, eso no se llama confesión. Eso no es confesar. ¿Podemos hacer eso ante Dios? Sí, y después confesar nuestras faltas. Podemos decirle a Dios, Dios, me siento así, me duele esto, me duele aquello, mira lo que me sucede, mira lo que yo hice, sentirnos compungidos y después pedirle perdón. Pero no porque simplemente estamos lloriqueando, ya significa que estamos confesando nuestros pecados. También confesar no es culpar a otros. ¿A quién le gusta a usted echarle la culpa? Sí, aquí está enfrente. Sí, aquí estoy enfrente. A muchos les gusta echarle la culpa al pastor. Sí, o al líder, o a quien se deje. Me da risa que en la semana estaba viendo pues ya ve que hay luego frases célebres y graciosas, ¿verdad? Por todo lo que pasa. Y estaba viendo, ¿verdad? Que una persona le estaba echando la culpa al gobierno actual y estaba enojado con el gobierno actual. Y entonces él puso, ¿cómo se llamó el sexenio? La falla de San Andrés. Nos encanta echarle la culpa a los demás, ¿sí? Nos encanta echarle la culpa a los demás y no reconocer nuestra posición, lo que yo hago mal, lo que necesito pedirle perdón al Señor. Si señalamos a otros, démonos cuenta que eso no me lleva a la sanidad. ¿Qué pasa cuando le echo la culpa a los demás? Yo no me restauro, yo no sano, ¿sí? El Señor no trabaja en mí. ¿Por qué? Porque estoy aferrado y necio en que el otro primero, el otro tiene la culpa. Entonces,
confesión, hermanos, es una dependencia radical en la gracia de Dios. Confesión es proclamar nuestra confianza en la bondad de Dios, porque entre más confesamos nuestras faltas, más creemos que Dios nos puede perdonar. Entre más confesamos y le decimos, Señor, he fallado, he pecado contra ti, más estamos diciendo que el Señor es misericordioso y grande para perdonarnos. Mientras callamos, estamos diciendo, no, yo no creo en la gracia de Dios. Yo no creo que Dios me pueda perdonar esto, o simplemente yo no soy tan malo. Si no confesamos nuestras faltas, estamos pensando que no somos tan malos, o que no debemos molestar a Dios con nuestras cosas, o que simplemente yo no hice nada malo. El mensaje de hoy, hermanos, quiere llevarnos a que podamos expresar: reconozco que lo que hice estuvo mal, pero la gracia de Dios es más grande que mi pecado, y por eso lo confieso. Dios quiere que aprendamos eso, a decirle a Él, Señor, mi pecado es grande, pero tu gracia es mayor, y por eso te estoy hablando de lo que hice. Si nuestra comprensión de la gracia es pequeña, si lo que pensamos de la gracia de Dios es algo pequeño, nuestra confesión va a ser escasa. La oración que hacemos no va a decir jamás, perdóname Dios por esto, porque mentí, porque robé, porque hice algo que no te gusta. Si nuestra comprensión de la gracia es pequeña, nuestra confesión será escasa, renuente, vacilante, cubierta de excusas, llena de pensamientos de castigo incluso. Hay cristianos que se flagelan porque no han entendido la gracia. Y no estoy diciendo que agarran un latiguito o un palo y se dan en la espalda o se dan pellizcones, ¿verdad? Ay, no pienses en esto. Ay, y traen todos los brazos moretoneados. No estoy hablando de eso, sino que cargan con culpa. Cargan con culpa. Ay, Señor, pequé, ya merezco el infierno. Ay, no sé qué va a pasar. Bueno, ¿y dónde está nuestra fe en la gracia? ¿Dónde está nuestra fe en lo que Dios ha hecho? ¿Dónde está mi capacidad de creerle al Señor? Una confesión sincera manifiesta que vivimos la gracia de Dios. Cuando llamamos al pecado por su nombre y nos atrevemos a confesarlo delante de Dios, estamos entendiendo la gracia. Estamos entendiendo que Dios quiere perdonarme, quiere sacar del hoyo mi vida, como dice el Salmo, quiere coronarme de favores y misericordia, quiere llevarme por pastos verdes. Cuando confieso mis faltas, estoy dándole oportunidad a la abundante gracia de Dios que se manifieste en mi vida. Por eso el día de hoy vamos a contestar esta pregunta: ¿cómo ponerme a cuentas con Dios? ¿Cómo se pone usted a cuentas con Dios? En primer lugar, ¿cómo podemos ponernos a cuentas con Dios? Número 1, dejando la hipocresía para confesar nuestros pecados ante Dios. A nadie nos gusta que nos llamen hipócritas, ¿verdad? Nadie trae una playera que dice hipócrita número 1, o sea, no, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque la hipocresía el ser humano la esconde, por eso se llama así. Escondemos la falsedad, escondemos la deshonestidad, escondemos la mentira, aparentamos. Y sobre todo hoy, ¿verdad? Que muchas personas usando filtros, pues aparentan menos edad. Si no me cree, vea el debate de hoy en la noche, compare las imágenes y luego vea la publicidad. Válgame Dios, les quitaron como 20 años, ¿no? O sea, eso es aparentar algo que no se es. Vamos a leer del versículo 13 al 15 de Mateo 23. Mateo 23, del 13 al 15, va a aparecer aquí, dice así: qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas.
Ustedes le cierran la puerta del reino de Dios a la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes viajan por la tierra y el mar para convertir a alguno en fariseo. Cuando lo logran, lo vuelven peor que ustedes y más merecedor de ir al infierno que ustedes mismos. El Señor Jesús está resaltando la hipocresía de quienes se llamaban fariseos, maestros de la ley, escribas, de quienes enseñaban. Por eso, para ponernos a cuentas con Dios, usted y yo necesitamos dejar las apariencias, el qué dirán, y confesar nuestros pecados ante Dios. ¿Sabe? Un pastor en Estados Unidos escribió su testimonio público. Él hizo público su testimonio de cómo él, ya siendo pastor, batallaba con la cerveza. Se tomaba una diaria hasta que él se dio cuenta de, caray, ¿qué estoy haciendo? Él decía, es que para el calor, es que para, no sé, otra cosa, ¿verdad? La comida. Hasta que fue con los líderes de la iglesia y les dijo, estoy haciendo esto. Y los líderes le dieron gracia. Fue con la iglesia y en un culto confesó su falta y la iglesia le brindó gracia. Cuando confesamos nuestras faltas, siempre será mejor que cuando queremos aparentar hipocresía. ¿Acaso no enseñamos a nuestros hijos o a los niños a decir la verdad? ¿Acaso no les decimos que se porten bien? ¿Acaso no les tratamos de dar el mejor ejemplo para que vivan y obedezcan? Por eso Dios también quiere que nosotros confesemos nuestras faltas ante Él. La confesión de nuestras malas obras es el principio de las buenas obras. La confesión de obras de maldad es el principio de las buenas obras. Si usted quiere hacer buenas obras, servir, ayudar, trabajar en algo que bendiga a los demás, lo primero que tiene que hacer es confesar delante de Dios su maldad. Porque si no, no va a lograr ayudar como Dios quiere que usted ayude. El pasaje que leímos, los versículos del 13 al 15, muestra lo terrible que es la hipocresía. O sea, los fariseos buscaban a quien enseñar para hacerlo todavía más religioso que él o que ellos. Si la hipocresía sabemos que es terrible, ¿por qué seguirla practicando? Yo quiero invitarles para que tengamos la capacidad de confesar nuestras faltas y nuestros pecados. Vamos a leer Lucas 15 del 18 y el 19. Lucas 15, 18 y 19. Léalo conmigo, dice, iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Déjame ser como uno de tus trabajadores. Dios quiera que tengamos todos la capacidad de confesión del hijo pródigo. Después de estar oliendo como los marranitos, él vuelve en sí. ¿Cómo huelen los marranitos? A perfume, a bombones, ¿sí? A su perfume favorito, a eso huele. ¿Cómo huelen los marranitos? Bueno, el hijo pródigo estaba entre ese olor. Tanta era su hambre que la comida que les vaciaban a los marranitos se le antojaba a esta persona. Yo sé que usted y a mí no se nos antoja eso, ¿verdad? No se nos antoja. Tanta era su hambre y desesperación.
Por eso él vuelve en sí y dice, ¿qué estoy haciendo? Si Dios permite que recapacitemos, entonces dejemos la hipocresía, confesemos nuestros pecados. Porque la hipocresía siempre nos va a hacer pensar, otros necesitan, yo no. La hipocresía siempre nos hará pensar malamente, en otra ocasión veremos, ya mañana veremos. La hipocresía nos va a hacer pensar, yo estoy bien, yo estoy bien. Pero la confesión es más simple que la hipocresía. ¿Cuántas telarañas tenemos que tejer para seguir con la hipocresía? Y en cambio, en la confesión, simplemente usaremos 6 letras. La P, la E, la R, la D, la O y la N. Perdón. Por eso, hermanos, Dios sabe y nos guía para que confesemos nuestra maldad delante de Él, para que nos arrepintamos, para que digamos como el hijo pródigo, voy a ir a mi padre y le voy a decir, he pecado contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Y en ese punto la gracia de Dios nos cubre, nos perdona. Somos perdonados, somos transformados. Para estar a cuentas con Dios, hermanos, Dios pide cosas simples. Su palabra dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Sin embargo, como personas a veces tendemos a complicar las cosas, sobre todo cuando no sabemos cómo aplicarlas. Por eso, yo les invito para que clamemos a Dios. Sal de la jaula de la hipocresía y entra al valle de la sincera confesión. Yo quiero invitarles para que inclinen su rostro. Ahí en su lugar, inclinen su rostro. No es el fin de mensaje, no se emocionen, ¿verdad? Pero ahí en su lugar, inclinen su rostro. Ora al Señor. Dígale, Señor, he sido hipócrita en esto y en esto y en esto. Te confieso mis pecados. Padre eterno, escucha la oración de quienes sinceramente están orando. Escucha la oración, Señor, y perdona nuestra hipocresía. No queremos aparentar, queremos ser sanos, transformados, cuando confesamos nuestras faltas delante de ti, Señor. Sana y transforma nuestra mente y nuestro corazón. Reconocemos que no podemos solos. Reconocemos que la hipocresía no es el camino. Toca nuestros corazones, Señor. Redargúyenos, quebrántanos, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo ponernos a cuentas con Dios? En segundo lugar, ¿cómo ponernos a cuentas con Dios? Dejando la ceguera espiritual para vivir una gran transformación. ¿Cómo podemos dejar la ceguera espiritual? Abramos los ojos. Dejemos de decir, no, es que yo ya conozco a Dios, yo ya sé cómo Él se mueve, yo ya sé lo que Él dice, yo ya sé lo que Él va a hacer. Dejemos de pensar así y abramos nuestra mente a lo que Dios quiere mostrarnos. Grandes y maravillosas son las obras del Señor, amén. Él todo lo puede y Él quiere sorprendernos. Dejémonos sorprender por Él. Cuando es su fiesta sorpresa de cumpleaños, ¿cómo se pone usted? ¿Triste o alegre, verdad? ¿O agradecido? Dios quiere sorprendernos así. Dios quiere sorprendernos. Pero necesitamos abrir los ojos, salir de esa ceguera, de esa cuadratura que decimos, no, es que Dios tiene que ser así y así, porque así y así me enseñaron y así somos. No, hermanos. Una gran transformación necesita una gran disposición. Dios quiere que experimentemos una gran transformación, no una transformación hipócrita o mediocre. Vamos a leer lo que dice el versículo 16 al 22 de Mateo 23. Mateo 23, del 16 al 23. Dice, qué terrible va a ser para ustedes, guías ciegos. Ustedes dicen, si alguien jura por el templo, no está obligado a mantener su juramento,
Pero si alguien jura por el oro que hay en el templo, entonces está obligado a cumplir el juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro del templo o el templo que hace sagrado ese oro? Ustedes también dicen, si alguien jura por el altar, no tiene que cumplir su juramento. Pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces tiene que cumplirlo. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda que hay en el altar o el que hace que la ofrenda sea sagrada? De esta forma, si alguien jura por el altar, está jurando por él y por todo lo que hay en él. Si alguien jura por el templo, está jurando por él y por todo lo que hay dentro. Y si alguien jura por el cielo, está jurando por el trono de Dios y por Dios mismo que está sentado en él. A través de este pasaje, Cristo confronta a los fariseos con su ceguera, con su mal enfoque. El Señor Jesús no está avalando aquí los juramentos, les está echando en cara lo que ellos creen y lo que ellos hacen. Es como si alguien pensara, no, te prometo que sí lo hago, te lo prometo por el alfolí. Y alguien dice, no, mejor por la ofrenda del alfolí. O sea, son cosas vanas, religiosas, sin sentido, en las cuales muchas veces caemos. Como pensar, no, es que Reina Valera es la mejor opción. Oh, no, la otra versión. Oh, no, es que le faltan versículos y se arma una discusión que, ¿a dónde llegamos? A nada. ¿Y qué es lo que demostramos? Nuestra falta de amor a Dios y nuestra falta de profundizar en los escritos bíblicos. Pero Dios quiere que abramos nuestros ojos para vivir una gran transformación. Mire, Jesús confronta a los fariseos con enseñanzas falsas, que ellos enseñaban como algo bueno, como la ley, pero todo esto los hacía perderse. Y cuando no vemos lo evidente, hermanos, tomamos decisiones ilógicas, tomamos decisiones ridículas, impías. ¿Qué le pasó al rey David? Ahí en el libro de Samuel, primero de Samuel habla, ¿verdad?, de que, segundo, de que el rey David tenía que ir a la guerra y no fue. Entonces tenía tiempo de sobra en sus manos. Después ve a una mujer que se estaba bañando y manda a sus criados por ella. Otra decisión ilógica. David engaña al esposo de Betsabé, lo asesina y se comporta como si no estuviera haciendo nada malo. Y muchas veces con eso cargamos usted y yo. Ay, es que esto todo lo hace, no es nada malo, no pasa nada. Y sí pasa. ¿Y qué pasó con David? Hasta que el profeta Natán fue y lo confrontó. Él se dio cuenta. Tuvo que pasar casi un año, hasta después que el bebé naciera y muriera, para que el rey David se arrepintiera. No permitamos que nuestro corazón también se vuelva duro o como piedra. En verdad, no seamos indiferentes a lo que Dios nos está diciendo, que es bueno y agradable para nosotros. Leamos el Salmo 32. Aquí está enfrente, Salmo 32, del 3 al 5. Dice así: cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba cada día más. Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Toda mi fuerza desaparecía. Entonces, Señor, decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. ¿Qué pasa cuando no queremos confesar nuestros pecados? Nos debilitamos, ¿sí? Nuestra percepción de Dios se debilita porque mi ego crece.
Se debilita mi fe porque mi orgullo crece. Se debilita mi servicio y mi amor a los demás porque mi materialismo crece. Por eso ese pasaje del Salmo 32, versículo 3 dice: cuando yo no quería confesar mis culpas, me debilitaba. Y muchas veces como cristianos andamos bien debiluchos porque no queremos confesar las faltas que hemos cometido. ¿Hasta cuándo? Hasta que decidimos confesar todos nuestros pecados y no esconder ninguna culpa ante Dios. Entonces Él perdona, Él restaura todo lo que le confesamos. Mis hermanos, quiero en verdad invitarlos para que podamos abrir todos nuestros ojos. Dejemos la ceguera espiritual y anhelemos esa gran transformación que Dios tiene para nosotros. David supo que su pecado secreto para nada era ya secreto. ¿Y nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a pretender que nadie sabe sobre nuestros pecados? No ocultemos nuestra mala conducta. Ocultar el pecado solamente nos causa dolor, nos debilita, nos angustia. Pídele a Dios que lave tus culpas en la sangre de Cristo. Confesemos nuestras faltas al Señor y dejemos que Él nos limpie más y más. Incline su rostro, por favor. Ore ahí en su lugar. Póngase a cuentas con Dios. El mensaje de hoy se trata de ponernos a cuentas con Dios. Vamos a practicarlo. Señor bendito, aquí estamos delante de ti. Perdona nuestra ceguera espiritual, nuestra poca visión de tu palabra, nuestra necedad en aferrarnos a lo que somos y no querer ser transformados grandemente y poderosamente por ti. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie se resiste ante tu poder, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para resistirnos a lo que tú quieres hacer en nuestra vida? Abre nuestros ojos, Señor, para mirar tus grandes maravillas. Abre nuestros ojos, Señor, y déjanos confesarte nuestras faltas para ya no ser débiles cristianos, para que tú nos fortalezcas y nos restaures. Ayúdanos, Padre eterno. Necesitamos tomar decisiones sabias mientras caminamos contigo, mientras hacemos tu voluntad. Bendice, Señor, a tu iglesia. En Cristo oramos. Amén. ¿Cómo ponernos a cuentas con Dios? También, número 3, ¿cómo ponernos a cuentas con Dios? Dejando los pensamientos inmundos para ser totalmente limpio. A veces pensamos que un pensamiento inmundo es aquel que tiene que ver con terminar con la vida de alguien, con matar a alguien, ¿verdad? O con hacerle daño grandemente a otra persona. Pero un pensamiento inmundo es aquel pensamiento que va en contra de lo bueno, agradable, en contra de lo que Dios dice en su palabra. Y usted y yo sabemos que batallamos con muchos pensamientos. No es secreto. No es secreto. Las personas, los seres humanos, batallamos con nuestra mente, batallamos con pensamientos. No es secreto y no es nada de qué avergonzarse. Al contrario, avergoncémonos si no los confesamos, si no somos sinceros. Pero todos, dice la Biblia, que todos pecamos. Ahí en Romanos 6, 23 y 3, 23, todos pecamos. Isaías también lo dice, todos nos descarriamos como ovejas, todos fallamos, no es secreto. Entonces, basta ya de hipocresías. Confesemos nuestras faltas y reconozcamos delante de Dios esos pensamientos que no le agradan a Dios. ¿Para qué? Para ser totalmente limpios.
La batalla siempre comienza aquí en nuestra mente. Hay un dicho que dice, dime lo que estás pensando y te diré lo que terminarás haciendo. Cuando alguien dice, ay, estoy pensando en una rica barbacoa, ¿qué sucede? Pues terminan desayunando o comiendo eso. Ay, se me antoja esto o aquello, y terminan disfrutando de eso, ¿verdad? Por poner algunos ejemplos de la comida. Pero en nuestra mente se anidan pensamientos, deseos, gustos que terminamos haciendo, y no todos ellos agradan a Dios. Vamos a leer del versículo 23 al versículo 26 de Romanos 23. Pongan mucha atención. Sobre todo, quiero hacer un paréntesis. Este pasaje, estos versículos hablan sobre el diezmo. Para aquellos que le han engañado a usted, o si usted se ha engañado pensando que el Nuevo Testamento no habla del diezmo, he aquí, abra los ojos y lea este pasaje. El 23 dice, qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que tienen, incluso la menta, del anís y del comino, pero se olvidan de las enseñanzas importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Deberían hacer esto sin olvidarse de hacer lo demás, como dar la 10ª parte. Ustedes son guías ciegos, son como el que saca un mosquito de su bebida y luego se traga el camello. Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes son como los vasos y los tazones que se lavan solo por fuera, por dentro siguen llenos de codicia y egoísmo. Fariseos ciegos, limpien el vaso primero por dentro, para que quede limpio por dentro y por fuera. Mis hermanos, dejemos los malos pensamientos. Y cuando hablamos de malos pensamientos, también incluye la mala interpretación de la Biblia que nos han dicho y que nosotros no hemos investigado, pero que hemos creído. Porque un mal pensamiento se cree sin investigar las causas, el origen o las consecuencias, ¿sabe? Un mal pensamiento se cree sin investigar o analizar las consecuencias, o de dónde proviene, o quién lo dijo, de dónde nació todo eso. Por eso la batalla siempre comienza en nuestra mente. Y este pasaje, estos versículos del 23 al 26, hablan de pensamientos desviados y no alineados a la voluntad de Dios, que debemos llevar a los pies de Cristo. La palabra de Dios es clara, es viva, es eficaz, nos da rumbo, nos da dirección, nos da norte, nos dice cómo estamos, quiénes somos, hacia dónde podemos ir si le creemos y cuál es nuestro destino si no le creemos. Por eso, permitamos que Dios examine nuestra vida. Vamos a leer el Salmo 139, el 23 y el 24. Salmo 139, 23 y 24. Dice así: Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva a la vida eterna. Yo quiero invitarle para que dejemos que el Señor nos examine, para que examine lo que está sucediendo acá arriba en nuestra mente, lo que se está entretejiendo, que Dios lo examine y nos deje ver y nos redarguya y podamos escucharle decir: por ahí no, hijo, o por ahí no, hija. Limpia ese pensamiento con la sangre de Cristo. Lleva ese pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Permite que Dios aplique su gracia sobre esos pensamientos y sobre todo sobre las heridas
las heridas en nuestra vida que muchas veces nos hace pensar en esas cosas que nos alejan de Dios. Cuando este salmo, el Salmo 139, habla de examíname, oh Dios, nos está invitando para que hagamos un viaje a nuestro interior. Pero es importante no hacer este viaje sin Dios. Es decir, no pensar, bueno, me voy a autoexaminar, porque hacer esto sin la guía de Cristo nos lleva a dos cosas: a la negación, es decir, a decir, no, yo soy bueno, yo no hice nada malo, yo no tengo nada de qué avergonzarse, todos lo hacen, y justificarnos con un montón de cosas. O el otro extremo, a la vergüenza. Ay, no, soy bien malo, híjole, no, ¿qué hice? No, me voy a esconder, no, que nadie sepa. Una autoevaluación sin la guía de Cristo nos lleva o a la negación o a la vergüenza. Entonces necesitamos al Señor Jesús para que nos dirija, para que esa oración de confesión basada en su gracia nos pueda ayudar a entender que Él quiere limpiarnos de nuestra maldad. Vaya conmigo a leer el Salmo 51 del 1 al 4. Salmo 51 del 1 al 4. Dice así: ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mis rebeliones, lava todas mis culpas y límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Pequé contra ti y solo contra ti. Delante de ti hice lo que es malo. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Que el Señor nos guíe para poder orar de esta manera. Tener un encuentro con Cristo cada día donde podamos confesarle nuestras faltas, donde podamos recordar lo que hicimos y decírselo al Señor. Recordemos, confesión no es decirle a Dios algo que Él no sepa. Confesión es abrir nuestro corazón para demostrar arrepentimiento y recibir gracia, recibir el perdón, el amor, la misericordia. Para eso confesamos nuestros pecados. Y si usted escucha a alguien confesar sus pecados, dele gracia. Aplique gracia sobre él, misericordia, amor sobre él también. Así como el Señor ha tenido gracia para con nosotros, así usted téngala también para con los demás. Hoy es un día importante. Hoy es un gran día para ponernos a cuentas con Dios. El Señor nos desafía a que usted y yo nos pongamos a cuentas con Él. No simplemente le diga, oh Señor, yo soy malo. Dígale a Dios en qué ha fallado. No solamente acuse a los demás, es que la esposa que me has dado, o el esposo que me has dado, o el padre, o los hijos, o la familia, mira, o la iglesia donde me has puesto. No se queje, no le eche la culpa a los demás. Reconozca lo que a usted le corresponde. Y deje que el Señor sane sus pensamientos, abra sus ojos, le quite toda hipocresía y le transforme grandemente. Vamos a orar ahí en su lugar. Incline su rostro. Dígale al Señor, Dios, tú sabes todos mis pensamientos. Límpiame. Límpianos, Señor. Límpianos de nuestra maldad. Tú conoces lo que estamos pensando hace un momento, o en la mañana, o ayer, u otro día. Perdona, Señor, nuestros pensamientos malos. Perdona, Señor, nuestros pensamientos dirigidos por nuestras heridas. Perdona, Señor, nuestros malos pensamientos dirigidos por la hipocresía o por la maldad o por el rencor, el resentimiento, por la falta de amor, por la falta de honestidad, por el materialismo. Perdona, Señor, nuestros malos pensamientos. Aquí estamos reconociendo que te necesitamos.
Aquí estamos reconociendo que es necesario ponernos a cuentas contigo. Toma nuestra vida, buen Dios. Limpia y transforma aquel corazón que se está arrepintiendo. Limpia y transforma, Señor, a esa mente que te está buscando con todo lo que es. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, y de esa fortaleza en nuestra vida para que podamos resistir las acechanzas del enemigo y podamos creerte a ti, únicamente creer en tu palabra. Mi buen Dios, cuánta falta nos hace cada día estar a cuentas contigo, porque contra ti, solamente contra ti hemos pecado. Nos hemos olvidado de tus mandamientos, nos hemos olvidado de hacer lo bueno, justo y agradable delante de ti. Hemos dado más importancia a lo que puede suceder dentro de estas cuatro paredes, al buen testimonio que tenemos que dar allá afuera. Perdona, Señor, nuestras faltas. Guíanos por el camino eterno. Danos amor para perdonar. Danos amor, Señor, para servir. Danos amor, Señor, para ser diferentes. No queremos ser iguales. En Cristo Jesús, Señor, gracias por tu gran ejemplo. Amén. Dios les bendiga.